Muy buenas. A ver, una pregunta rápida. De todas las ciencias que existen, ¿cuál diríais que es la más antigua de todas? Bueno, hoy vamos a hacer un viaje alucinante en el tiempo para explorar justo eso, la historia de la astronomía. Y vamos a ver cómo la humanidad pasó de hacer unas simples marcas en las paredes de una cueva a desatar una revolución que cambió para siempre cómo vemos el universo. Pues empecemos por la pregunta del millón. ¿Por qué precisamente la astronomía? La respuesta en realidad está grabada en nuestro ADN como especie. Desde que somos humanos, hemos mirado al cielo buscando un poco de orden, ¿no? Un patrón en ese caos de estrellas. Pero ojo, que no era solo por curiosidad, ¿eh? Era literalmente una cuestión de supervivencia. Así que, ¿dónde empieza todo esto? Pues para encontrar el origen tenemos que retroceder. Y mucho. Vámonos a la prehistoria, a conocer a los primeros observadores del cielo, los pioneros que dejaron las primeras pistas de esta aventura. Nuestro viaje arranca con la arqueoastronomía, que básicamente es el estudio de cómo nuestros antepasados entendían el cosmos. Y uno de los ejemplos más alucinantes está en Francia, en las cuevas de Lascaux. Imaginad esto, hace 17.000 años, 17.000, alguien pintó en una pared lo que muchísimos expertos creen que es el cúmulo de las Pléyades, ese grupito de estrellas tan característico. No eran dibujitos, ¿no? Podrían ser los primerísimos mapas estelares de la historia. Y fijaos en esta evolución, porque es brutal. Pasamos de pintar en cuevas hace 17.000 años a crear círculos de piedra como el de Napta Playa en Egipto, y de ahí a levantar moles como Stonehenge. O sea, pasamos de dibujar en una pared a mover rocas gigantescas para construir auténticos observatorios alineados al milímetro con el Sol en los solsticios. Y esto es súper importante que quede claro. No lo hacían por pasar el rato. Mirar las estrellas tenía un propósito vital. Saber cuándo iban a cambiar las estaciones era fundamental para cazar, para plantar las cosechas, para celebrar los rituales que mantenían unida a la tribu. Para ellos, el cielo era su calendario, su mapa y su templo, todo en uno. Vale, damos un salto en el tiempo. De la supervivencia pasamos a la construcción de imperios. Y vais a ver que las estrellas y los planetas fueron un pilar fundamental para todas las grandes civilizaciones de la antigüedad. Nos vamos a Mesopotamia, donde la cosa se pone muy seria. Se la considera la cuna de la astronomía occidental. Y no es para menos. Los babilonios no solo inventaron el zodíaco, sino que desarrollaron una astronomía matemática súper sofisticada. Crearon catálogos de estrellas y calcularon ciclos complejísimos, como el ciclo metónico. O sea, sabían cómo hacer que sus calendarios lunar y solar encajaran a la perfección durante 19 años. Una pasada. Mientras tanto, un poco más al sur en Egipto, la vida entera dependía de un río, el Nilo, y su astronomía estaba totalmente ligada a él. Crearon un calendario solar de 365 días que empezaba con un evento clave, la aparición en el horizonte de la estrella Sirio justo antes del amanecer. ¿Por qué? Porque eso predecía con una exactitud asombrosa la crecida anual del río, que era lo que garantizaba la cosecha y, por tanto, la vida. Y ahora, un salto de gigante. Nos vamos a la India, porque allí pasó algo que lo cambió absolutamente todo en las matemáticas. Ya en el siglo V, gente como Aryabhata proponía que la Tierra giraba sobre sí misma. Pero es que luego Brahmagupta introdujo el uso sistemático del cero. Pensadlo un momento, el cero. Parece una tontería, pero sin él, las matemáticas complejas, los grandes cálculos, simplemente no funcionan. Fue una revolución total. Y si hablamos de un legado que llega hasta hoy, tenemos que ir a China. La paciencia y la meticulosidad de sus astrónomos es algo de otro nivel. Durante miles de años lo apuntaron todo, cometas, eclipses, manchas solares, y gracias a esa precisión, hoy sabemos que en el año 1054 vieron una estrella invitada que brilló tanto que se podía ver de día. Era una supernova, y gracias a sus notas sabemos que de aquella explosión nació lo que hoy conocemos como la espectacular nebulosa del Cangrejo. Claro, con miles de años de datos acumulados, el siguiente paso era lógico. Ya no bastaba con mirar y apuntar, había que intentar entender el conjunto. Las grandes civilizaciones se volvieron más ambiciosas y empezaron a construir modelos para explicar cómo funcionaba el universo. Y en la Grecia clásica es donde encontramos el primer gran debate cósmico. Por un lado, la idea que parecía de sentido común, la que todo el mundo aceptó durante siglos, la Tierra quieta en el centro y todo lo demás girando a su alrededor. Es el modelo geocéntrico de Ptolomeo. Pero por otro lado, apareció una idea loca totalmente revolucionaria, de un tal Aristarco de Samos. ¿Y si es el Sol el que está en el centro y la Tierra es solo un planeta más? La idea fue tan bestia para la época que se descartó y se guardó en un cajón durante casi 2000 años. Y ojo, que mientras todo esto pasaba en Europa y Asia, al otro lado del Atlántico, sin ningún tipo de contacto, estaba ocurriendo algo igual de increíble. En Mesoamérica, culturas como la maya desarrollaron una astronomía de una precisión que quita el ifo.
Sus calendarios, que combinaban varios ciclos, eran asombrosamente exactos, y su conocimiento de los movimientos de planetas como Venus era sencillamente brutal. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sobrevivió todo ese saber griego para llegar hasta el Renacimiento en Europa? Pues aquí está la clave, la edad de oro del Islam. Los eruditos del mundo islámico fueron el puente, pero no fueron simples traductores, ¿qué va? Cogieron los textos griegos, los criticaron, los corrigieron y los mejoraron con sus propias observaciones. Y a través de Al-Ándalus, aquí en la península ibérica, todo ese conocimiento tuneado volvió a entrar en Europa. Fue la mecha que encendió la siguiente gran explosión de conocimiento. Y con esa mecha ya encendida, llegó la revolución. A partir de aquí es cuando todo salta por los aires. Nuestra visión del universo estaba a punto de cambiar de una forma radical y para siempre. El primero en dar el paso fue Nicolás Copérnico. Se atrevió a desempolvar aquella vieja idea de Aristarco, la del Sol en el centro, pero esta vez la blindó con matemáticas muy rigurosas. Fue un acto de una valentía tremenda, porque era desafiar más de 1400 años de doctrina establecida. Después de él llegó Tycho Brahe, un personaje increíble, posiblemente el observador más obsesivo y meticuloso de su tiempo. Sin telescopio, a ojo desnudo, pero con unos instrumentos enormes y una precisión milimétrica, acumuló la mayor y mejor base de datos astronómicos de la historia. Y sus datos gritaban una cosa: los cielos no son perfectos ni mutables. Y aquí es donde la historia se pone preciosa. Porque Johannes Kepler heredó esa montaña de datos de Tycho y se obsesionó con encontrarles un sentido. Y después de años y años de cálculos infernales, descubrió el secreto. Las órbitas de los planetas no son círculos perfectos, son elipses. Puede parecer un detalle, pero fue un bombazo. De repente, las matemáticas encajaban a la perfección. Y la prueba definitiva, la que lo cambió todo, la trajo Galileo Galilei. Fue el primero que tuvo la idea de apuntar un telescopio al cielo, y lo que vio fue la confirmación. Lunas girando alrededor de Júpiter y no de la Tierra, Venus mostrando fases, como nuestra Luna, montañas y cráteres en la Luna. Eran pruebas visuales irrefutables. El viejo universo geocéntrico se acababa de desmoronar en directo. Esta frase de Edwin Hubble, un gigante de la astronomía del siglo XX, lo resume todo a la perfección. La historia de la astronomía es una historia de horizontes en retroceso. ¿Qué quiere decir? Pues que es como si estuviéramos en la orilla del mar. Cada vez que damos un paso y aprendemos algo nuevo, el horizonte, lo desconocido, se aleja un poco más. Y eso es lo que llevamos haciendo desde que pintamos unas estrellas en una cueva, empujar ese horizonte más y más lejos. Hemos recorrido todo el camino. Hemos visto cómo se pusieron los cimientos de la ciencia moderna, ladrillo a ladrillo, desde Lascaux hasta Galileo. Y la pregunta final, la que nos deja con ganas de más, es: si todo esto fueron solo los cimientos, ¿qué maravillas hemos sido capaces de construir encima? Bueno, esa ya es otra historia, la de la astrofísica moderna.